hermano, hermana que nos escucha en este día especial, día que ha hecho el Señor. Damos gracias a Dios por ti y hoy te presentamos este tema que es de trascendental importancia: el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. No podemos agotar el tema en esta exposición de la palabra, porque esto es un tema infinito. Estaríamos hablando de Dios, de una de las personas que conforman la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Jesucristo, se hablaba del ángel de Jehová. El Padre se había revelado originalmente a través de los profetas, había hablado a través de los profetas. Y la misma palabra nos enseña que el Padre nos habló por los profetas, pero que ahora nos habla a través del Hijo. Y el plan de salvación estuvo diseñado de manera perfecta, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, en otras ocasiones ya hemos hablado que en esta primera parte, si se puede llamar así, Dios escogió a los primogénitos. Y luego que los primogénitos, no se comportaron con la responsabilidad y el liderazgo que se le había entregado cuando Moisés estuvo recibiendo palabra de Dios en el monte Sinaí, que cuando desciende ya habían hecho un becerro de oro para adorarlo, se habían desprendido de las prendas para formar este becerro de oro, y no se muestra que ellos asumieron la responsabilidad que tenían como líderes, como primogénitos. Y el Señor entonces dice: ahora yo voy a apartar a los levitas para que ellos estén delante de mí. Esta tribu no iba a recibir, cuando entraran en posesión, una porción, de terreno, de territorio, sino que todos ofrendarían. Ellos serían un grupo especial, una tribu especial, dedicada al servicio de la adoración, para ministrar el sacrificio que se hacía por el pecado. Tenían que estar ahí haciendo este ritual, esto que el Señor había dicho que iba a ser símbolo del sacrificio de Cristo. Entonces, los levitas, cuando viene Cristo, ya no son los primogénitos, ya no son los levitas, ahora son los redimidos, que pueden entrar al lugar santísimo. Los redimidos, porque el templo, la palabra nos señala que lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, con la crucifixión de Cristo, en ese momento donde Él se convierte en nuestro Redentor en la cruz, como nos habla en Hebreos 5, a partir del versículo 6. Entonces, el templo se rasgó en dos, porque Jesucristo es ahora ese intermedio ante el Padre. Es a través del cual nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Pero Jesucristo vino con un ministerio para Él ser el que anulara el acta de los decretos que nos condenaban a muerte, porque Él pagó el precio con su sangre para que en su nombre y por su rescate usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces estuvimos antes de Cristo hablando de la ley, de un periodo de la ley, pero al llegar Cristo entramos a un periodo de la gracia, gracia sobre gracia, donde nuestra salvación es por su favor, es por su gracia. Y hago como paréntesis que Moisés no entró a la tierra prometida. Esto también es una representación de que la ley no entra a la tierra prometida, sino la gracia. Es por su gracia, porque nuestros esfuerzos nunca serían suficientes
para poder merecer una salvación tan grande. Entonces, queriendo ilustrar todo esto, sabemos que la palabra nos ha dicho que el Padre nos habló a través de los profetas y que ahora nos ha hablado a través del Hijo. Pero hubo un silencio desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, hasta Mateo, podemos decir, o hasta los Evangelios, donde el pueblo hebreo, los judíos, anhelaban palabra de Dios, que el Señor levantara un profeta. Entonces se levantó a Juan, que vino a ser la voz que clama en el desierto. Cuando él dijo, mira, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces el pueblo respetaba a Juan, consideraba a Juan como profeta, el hijo del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, que era estéril y que en su vejez fue que pudo concretarse el propósito de Dios, porque tenía que ser coetáneo de la misma generación, de la misma época de Jesucristo, porque estaba profetizado que se anunciaría, porque él vendría a hacer la avanzada, a ir delante, diciendo que el que había de venir ha llegado, que ese es el que se estaba esperando, que ese es el Mesías. Y eso daba una certificación de veracidad y de credibilidad al ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dijo, cuando cumplió su obra, que Él no nos iba a dejar solos, que enviaría a alguien que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Moisés dice, cuando se le entrega la encomienda de sacar el pueblo de Egipto, si tu presencia no iba conmigo, no me saques de aquí. Y ahora el Señor ha dicho, mira, ya yo no voy a habitar en templo hecho de mano de hombre, ya yo voy a habitar en cada uno de ustedes, porque ustedes serán mi templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos prepara para el momento en que vivimos ahora mismo, que es el momento del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el sentido de que Cristo completó su obra, completó su etapa terrenal en la vida, como dice, en los días de su carne. Ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, pero nos ha dejado su Espíritu Santo, que es lo que hace que yo esté hablando ahora, que es lo que hace que haya un mover universal, porque cuando no esté el Espíritu Santo de Dios en la tierra va a ser imposible. Por eso se habla de la gran tribulación, por eso se dice que antes de ese momento la iglesia será levantada, como nos habla Apocalipsis, cuando nos dice lo que han guardado la palabra de su paciencia en Apocalipsis 3:11. Me parece que es 3:11 o 3:10. Los que han guardado de la palabra de su paciencia, pues el Señor lo librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Entonces tenemos que ser conscientes de que el mover de este tiempo ahora es del Espíritu Santo, porque esa es lo que toca ahora, es la etapa que toca y tenemos que apreciarlo y tenemos que valorar que cuando no tenemos palabra, Él dirá palabra, llenará nuestra boca, nos dará discernimiento, nos acompañará, es Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo que está en los corazones redimidos. Habiendo compartido esta amplia introducción, se hace necesario que nos detengamos en los primeros 2 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos no termina como los demás libros del Nuevo Testamento en amén, porque Hechos lo estamos viviendo, lo estamos escribiendo, lo estamos registrando nosotros como Iglesia de Cristo. Esos hechos continúan, esos testimonios siguen, esa verdad sigue siendo revelada. Y en Hechos, capítulo 1, se nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo
ya va a ascender, entonces Él le dice, miren, quédense en Jerusalén. Y es algo que nosotros debemos de interpretar como antes de nosotros iniciar un ministerio. Tratemos de recibir la promesa del Espíritu Santo, porque se nos ha dicho que recibiremos poder. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puede haber un ministerio completo sin el conocimiento dentro de nuestras limitaciones humanas de lo que es la plenitud del Espíritu Santo en esta obra de alcanzar a otros, en esta obra de mantenernos firmes, en este deber de estar unidos al Señor como las ramas al tronco, ahí para recibir la savia, la alimentación, la unidad, la integridad en el nombre de Jesús. Y nos dice Hechos 1 en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sobre este bautismo, vemos que también Pablo, cuando llega en su viaje misionero, dice, ¿y fuiste bautizado? No, solamente hemos escuchado el bautismo de Juan. Y ahí también se le habla del bautismo del Espíritu Santo. Aquí, como señal del bautismo, en Hechos 2, se nos muestra el hablar en lenguas. En hablar lenguas con entendimiento de otras naciones. Pero yo no me voy a detener aquí porque esto es un tema que muchas veces trae controversias y el objetivo de este mensaje no es dividir sino unificar en la palabra, en el conocimiento de la plenitud de Dios que nos ha sido revelada para que nos vaya bien, para que avancemos. Entonces vemos que el primer capítulo y el segundo del libro de Hechos, que ya habla de la iglesia naciente, de la iglesia cristiana, donde ya se empezaron a llamar por primera vez a los seguidores de Jesucristo del Señor cristianos. Y aquí nos dice que en Antioquía se le llamó a los del camino cristianos. Entonces esta iglesia primitiva, esta iglesia que permanece hasta hoy y que ya llegó la promesa cumplida, se cumplió del Espíritu Santo. Ahora nosotros esperamos la otra promesa, que es el levantamiento de la iglesia, que el Señor nos ha prometido que va a levantar la iglesia y nos dio las señales que están muy próximas a acontecer. Y aquí nos habla sobre la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo mora en los santos. El Espíritu Santo habita en la reunión de los santos. El Espíritu Santo no está en la congregación de los impíos. El Espíritu Santo es la persona de Dios en nosotros, pero es una persona individualizada del Padre y del Hijo. Son tres personas, es un Dios trino, un Dios en uno, pero que cada uno tiene un rol que se integra y forma una unidad. Y nos ha invitado a que nosotros también, a través de ser templo del Espíritu Santo, formemos parte de esa unidad. Por eso es que sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que tenemos un tesoro en vasos de barro. Es por eso que la iglesia tiene poder. Es por eso que podrán cumplirse en nosotros lo que nos ha dicho la palabra en
En Marcos, cuando nos dice que en Marcos 15, a partir del versículo 16, de que tomaremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Nos dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos serán sanados. Esta es la gran comisión. Como decíamos en Marcos capítulo 16, a partir del versículo 17, que nos habla sobre esa encomienda, esa gran comisión, esa responsabilidad, nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto nosotros podemos decir que se concretiza porque tenemos poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Y volviendo al capítulo 2 del libro de Hechos, vamos a ver una revelación que nos hace el apóstol Pedro. Pedro, como líder de la iglesia primitiva, nos señala aquí, nos cita la profecía de Joel. Y aquí en Hechos 2 es como cuando nosotros podemos ver cómo empieza Hechos, diciendo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Y el primer discurso de Pedro fue enfocado en el Espíritu Santo. De ahí que es una prioridad para nosotros como iglesia sentir que no andamos solos, que el Espíritu Santo tenemos que complacerlo, no contristarlo, porque tenemos también que dar, como dice Gálatas 5 a partir del versículo 22, el fruto en singular del Espíritu Santo. Y toda la palabra nos está llevando por el Espíritu Santo a ese entendimiento. Entonces no podemos ver el Espíritu Santo como algo extraño, como algo ajeno, como algo que no entendemos, porque se nos ha hablado mucho para que podamos entender, uno, que hay una promesa que hemos recibido. Las iglesias que tienen este mover se le llaman pentecostales. Tenemos ese bautismo en agua y también tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. En esa aceptación, en ese decir: yo acepto al Espíritu Santo como morada de mi templo, de mi ser, de mi alma, cuerpo y espíritu, para formar una unidad. Como dice en San Juan: todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensible. Entonces yo tengo que dar testimonio en mi voluntad que soy instrumento de Dios, que estoy como vasija llena del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener pensamientos, acciones, disposición externa e interna que reflejen que soy morada del Espíritu Santo. Entonces, a partir del capítulo 2, en el versículo 14, dice: primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí vemos en el versículo 18 que queda muy claro: sobre mis siervos y sobre mis siervas, sin diferencia de género. El Espíritu Santo es para el hombre como para la mujer como para el hombre, para el judío como para el griego, para el judío como para el gentil. El Espíritu de Dios está
para todo el que cree, para todo el que le ha aceptado, para todo el que ha entregado su voluntad para ser de Él, para decir que es parte de su pueblo, que es hijo, no solo criatura, sino hijo. Y como hijo se deja disciplinar, porque no es ya bastardo, sino hijo. Vamos a ir viendo también características del Espíritu Santo a los fines de ir completando el entendimiento de lo que la palabra nos revela. El Espíritu Santo es una persona divina, quien con el Padre y el Hijo forman un Dios trino y uno. Y nos dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Podemos también ver que el Espíritu Santo es Dios. Esto está en Génesis 1:2, en el Salmo 139, 7 al 10, en Juan 3, 5 al 8, en 1 Corintios 2, 10, 11 y 2 Corintios 13, 14. El Espíritu Santo es Dios. Entonces la Biblia atribuye estas características divinas al Espíritu Santo. Los atributos de Dios se asignan también al Espíritu Santo, entre los cuales está su omnisciencia, que lo sabe todo, su omnipresencia, que está en todo lugar, su omnipotencia, que para Dios todo es posible. Y nos dice esta pregunta Isaías: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En Isaías 40:13. Pablo indica que el Espíritu Santo es un instrumento por el medio del cual se nos han revelado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que todo lo escudriña. Aún lo que no ha llegado a nuestro pensamiento, el Espíritu Santo lo discierne. Penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos. Entonces, el Espíritu Santo no solo posee todo conocimiento, Él también está presente en todo lugar al mismo tiempo. Ustedes saben que Satanás, que el Señor lo reprenda, Él no es omnipresente. Él no puede estar en todos los sitios a la vez. Él ocupa un espacio. Él se manifiesta en demonios que están en toda la tierra, pero ellos no son omnipresentes. La omnipresencia es solo un atributo de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de la Trinidad, pero no del mundo de las tinieblas. Por eso es que el Señor está en todo lugar y su presencia llena toda la tierra, y toda la tierra está llena de su gloria. Y eso podemos decir amén, gloria a Dios, porque toda la tierra está llena de su gloria. Eso significa que toda la tierra tiene presencia de Dios, porque Él es el Señor, Dios en el cielo, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. Y el que va al infierno no va porque Satanás lo envió, va porque desobedeció a Dios, porque Él es que tiene la llave de la vida y de la muerte. Él tiene el control y a Él nos humillamos y a Él damos toda la alabanza, toda la gloria, toda la exaltación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Podemos leer esto en San Juan 14:26, 15:26, 16:7. Y algo que quiero también volver un poquito atrás sobre el Espíritu Santo, y es que Zacarías 4:6 dice que la obra de Dios se realiza no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el mismo David le dice a Goliat: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, y yo te venceré y yo te voy a cortar la cabeza, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Podemos también preguntarnos tantas cosas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo? Pues la Biblia se refiere al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo
pero eso es porque es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. San Juan 14:26, ya lo dijimos, San Juan 15:26, San Juan 6:7, porque tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo es enviado, nos he enviado, por el que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos es una expresión que vemos en su palabra. Nos levante ahora, nos dé vida en su nombre. El Espíritu Santo y el Espíritu que está en nosotros es el mismo Espíritu de Dios, porque Dios nos ha amado tanto que nos ha entregado de su Espíritu para que habite en nosotros. Nosotros podemos ver, vamos a buscar Mateo 28:19. Vamos a buscar esta cita de Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Dice, y por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, esto nos muestra que cada uno tiene una persona, tiene una identidad propia, que son uno, porque están uno para alabanza de sí mismo, de Dios, porque es Dios. Entonces cada uno se complementa, se integra para formar un Dios único, un Dios, una unidad divina. Y vuelvo y leo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso usted ve que dice una coma del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 4 al 6, Pablo indica, el Espíritu es el mismo, refiriéndose al Espíritu Santo. El Señor es el mismo, Jesucristo el Hijo. Dios es el mismo, el Padre. Es evidente que los tres son distintos, pero coexisten en perfecta unidad y armonía en su obra. El Espíritu Santo es una persona real. Si buscamos Mateo 12:31, 12:32, Lucas 12:12, Juan 14:16, Hechos 8:29, Efesios 4:30. Las cualidades básicas de la personalidad son la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad. La Biblia nos muestra en Romanos 8:27 que Él escudriña el corazón. Él escudriña nuestros corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso también la palabra nos habla en Efesios de que no contristemos el Espíritu Santo, que no contristemos, que no hagamos cosas que ofendan la morada del Espíritu Santo en nosotros. Yo le pregunto, ¿ha hecho usted alguna cosa que ha contristado el Espíritu Santo? Yo lo he hecho y uno se siente incómodo, inquieto y se pregunta qué ha pasado. El mismo David dice, oye, no siento el gozo de la salvación. Algo malo está pasando dentro de mí. Devuélveme el gozo. Entonces nosotros tenemos que cuidar esta salvación, cuidar nuestra vida en Dios para no contristar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se ofende, porque quiere que usted y yo entendamos que esto no es un privilegio de cualquiera. Esto es un privilegio dado por Dios a los suyos. Es presencia de Dios aquí en nosotros. Es autoridad de Dios. Es poder hacer maravillas en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, esto no es que se compra con dinero. Nadie puede comprar la presencia del Espíritu Santo. Ya pasó. Óyeme, queremos tener de eso. Y fueron reprendidos porque, óyeme, tu dinero perezca contigo. Estas cosas no se compran con dinero. Esto no tiene ningún precio que se pueda pagar. No hay dinero que pueda pagarlo. No hay obras que puedan pagarlo porque es por gracia.
Y estar en el Espíritu Santo, en el mover que tenemos ahora, que es del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo, significa la manifestación del amor de Dios, significa la gracia de Dios, la bendición de Dios en abundancia, para que no nos quedemos sin guía, sin dirección, para que no sintamos que el Señor se fue y nos dejó solo, porque Él ha dicho, te voy a dejar mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo estará contigo y van a ser morada del Espíritu Santo. La palabra nos habla cuando Ananías y Zafira dice que le mintieron al Espíritu Santo en Hechos 5:30. Mira, no es a mí que ustedes le han mentido, no es a la iglesia, le han mentido al Espíritu Santo. Entonces, cuando mentimos, estamos dañando nuestra comunión con Dios. Vamos a buscar en Hechos 5:3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y así más adelante, luego vemos que Zafira también hizo lo mismo. Dice el versículo 9 de Hechos 5, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Entonces, ese temor vino a la iglesia, porque esta iglesia que estaban haciendo tenía que establecer reglas muy definidas para que hoy nos sirvan de lineamientos a nosotros. Satanás es el padre de mentira y todo el que miente pues es semejante o hijo de él o seguidor de él. Y nosotros muchas veces vemos la mentira como algo trivial, como que no le hace daño a nadie. Pero cuando somos del Espíritu Santo, podemos contristarle por mentir o por hacer cosas que afectan la integridad de la pureza de nuestro cuerpo. Estas son cosas muy serias y que tenemos que darle la importancia que tienen, que es toda. Nuestra salvación tiene prioridad. Entonces, el Espíritu Santo es una persona importante. Nosotros tenemos que tener esa claridad. El Espíritu Santo en mi vida es lo más importante. Yo tengo que cuidar el Espíritu Santo dentro de mí, porque no hay alguien a quien yo le tenga que rendir más honor y más respeto que al Espíritu Santo, que es la persona que habita en mí. Y muchas cosas yo no las debo de hacer por respeto al Espíritu Santo que habita en mí, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto también aplica. Es necesario que yo me niegue a mí misma. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la carga del Señor no es pesada, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre son las que Él ha preparado para los que le aman. Son cosas que no se comparan con las cosas que tenemos aquí. Y tenemos que tener una visión y un corazón hacia lo eterno, hacia las promesas infinitas del Señor. Que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Él vino para abrirnos paso al Padre, para ser el que nos conecta con el Padre, el puente que nos lleva a la presencia del Padre. Pero para que eso sea posible, porque sin el Espíritu Santo no podemos conectar con el Padre. Tenemos que tener el Espíritu Santo para tener una identidad de pensamiento, para poder decir, como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Para poder decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para poder predicar este evangelio sin cansancio. Para ser piedras vivas. Para estar como fuego encendido, quemando las obras infructíferas de la carne. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es lo que Él dijo, mira, yo soy el consolador, yo no los dejaré huérfanos. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo revela los misterios de Cristo. Vemos aquí en Hechos, vamos a ver Hechos, volvemos a Hechos de 1 del 6 al 8. Aquí nos dice,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que dice, no te preocupes por qué va a responder, porque el Espíritu Santo dará palabra. El Espíritu Santo a veces te dice, no vaya por aquí, coge por el otro lado. El Espíritu Santo te dice, mira, no te pongas esa ropa, ponte esta. El Espíritu Santo no administra la agenda. El Espíritu Santo nos dice, mira, es tiempo de orar, es tiempo de alabar. Mira, ve, llévale esa ayuda a esa persona, puede ser hermano o no. Ve, y uno siente que va gozoso porque Él nos ha enviado, y cuando Él envía, Él respalda. El Espíritu Santo es una persona divina, quien con el Padre y el Hijo forman un Dios trino y uno, como ya hemos dicho. Es una persona real y podemos conocerlo y experimentar su poder, no para hacer show, no para hacer exhibicionismo, porque esto es para deleitarnos en nosotros, en nuestros corazones, porque ya le dijo el Señor a la mujer samaritana, mira, es necesario que el que se acerca a Dios le adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre, que le adoremos en espíritu y en verdad. No que estemos haciendo falsedades o haciendo simulacros o haciendo cosas para provocar la atención sin edificación, no para dar información sin conocimiento. Es para que tengamos conocimiento de Dios. Y lo que está en la palabra no es para que tengamos la información, es para que vayamos más, profundizando más, y es alcanzar el conocimiento, porque el Señor se nos ha revelado para que tengamos conocimiento de Él, para que no perezcamos por falta de conocimiento, porque Él ha hablado mucho y no ha hablado de muchas maneras y nos sigue hablando. Nos habló por profetas, luego envió a su Hijo y ahora nos está también hablando por la presencia de la persona del Espíritu Santo que está con nosotros aquí en la tierra, que se derrama en abundancia. Si se derrama es porque no es escasa su presencia. Y tenemos que apreciar que el mundo está de pie porque está el Espíritu Santo en la iglesia, en los redimidos. Porque sin redención no hay vasija hábil, apta para ser receptora del Espíritu Santo. Primero tiene que ser lavada por la sangre de Cristo para que esa vasija pueda ser morada, recipiente del Espíritu Santo. Entonces es mucho lo que nosotros podemos seguir hablando del Espíritu Santo, del bautismo, de la necesidad de darle gracias a Dios y decir buenos días, Espíritu Santo. Como sabemos que hay un buenos días, gracias Espíritu Santo por tu presencia en mi vida. Adoro a Dios, adoro al Hijo y estoy ahora entendiendo, uno poder decir entendiendo por qué es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo no es emocionalismo, no es usted dar 3 brincos en la iglesia y pensar que está hablando en lengua y cuando sale de la iglesia vuelve a ser el viejo hombre. No, esto no se trata necesariamente de una actitud ante todos en la iglesia. Esto es más si se puede decir, en una vida de intimidad, en el secreto, en la búsqueda de usted y el Padre y el Hijo y sentirse que es bendecido de manera extraordinaria con ser parte de la familia del Señor, del pueblo de Dios, ciudadano de la patria celestial. Poder decir que esa oración de Jesucristo, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, se concretice en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y voy a terminar aquí leyendo lo que nos dice en Apocalipsis 3, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es que el Señor aquí le dice
a la iglesia de Filadelfia, que era la que estaba de las 7 iglesias ajustada a la verdad, al compromiso fiel con el Señor. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Por eso la palabra dice que va a llegar un momento que va a haber hambre y sed de oír palabra de Dios, que habrá deseo y irán allí, aquí, buscarán palabra y no la van a encontrar. Porque es que el Espíritu Santo es que hace que su palabra corra y sea glorificada. Es lo que hace que usted lea un texto bíblico y ese texto bíblico penetre y le hable. Es lo que hace que usted tenga ese contacto con la palabra de Dios, que es eterna. Está aquí, estará allá. O está aquí y está allá, en el presente. Porque el Señor vive en un eterno presente, porque Dios es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Jesucristo es eterno y nos ha dado a nosotros también eternidad. Pero tenemos que escoger una eternidad con Él, una eternidad en la luz. Y hoy es el tiempo. Y en resumen te puedo decir que estamos viviendo en la etapa del mover del Espíritu Santo, que representa la gracia de Dios, que representa Dios con nosotros, porque es una unidad. El Padre hizo una parte, si se puede decir, en todo este proyecto de su creación y de su plan de redención para unificar la familia de Dios en todo esto que se puede decir que es la restauración. Entonces, llegado el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cumplió la obra. Padre, he acabado la obra que me entregaste. He cumplido. Se consumó. Se manifestó de manera perfecta. Se concretizó el plan de salvación, el pacto con su sangre. Entonces ahora Él dice, mira, ahora viene el Espíritu Santo. Ahora es el mover del Espíritu Santo. Vamos a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida, háblame. Permite que yo colabore 100% para ser un vaso de honra. Un vaso para honra de tu nombre. Que yo no contriste, que yo alegre en mi ser la presencia del Espíritu Santo. Y que vayamos juntos tomados de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esa unidad perfecta. La Biblia dice, mira, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Vamos a hacer un cordón de 3 nudos, de 3 dobleces, unido a la presencia perfecta del Señor, que nos ha regalado su presencia. Así que damos gracias a Dios y que Dios te bendiga más. En el nombre de Jesucristo somos bendecidos y bendecidos para bendecir. Y gracias a Dios por su redención. Y luego de que hemos sido redimidos, por regalarnos inmerecidamente, por su gracia, la persona del Espíritu Santo en nosotros. Dios te bendiga más.